Bueno, buenas tardes a todos. Hoy continuaremos con el módulo de anatomía. Hoy miraremos la anatomía gastrointestinal. El día de ayer vimos todo lo que era orofaringe y esófago. Hoy vamos a ver desde estómago hasta colon y vamos a evaluar la anatomía de cada una de estas estructuras: el estómago, el intestino delgado y sus segmentos, y el colon, las características particulares de ellos desde el punto de vista anatómico, y que de ellos se desprende una serie de estudios cuyo objetivo es encontrar algunas anormalidades funcionales o estructurales, dentro de ellas las lesiones tumorales. Entonces empezamos con el estómago. El estómago es una estructura hueca de forma de bolsa que tiene mecanismos y funcionalidades específicas que su objetivo es variable, y en esto habla acerca de que hay funciones principales del mismo, como ser el almacenamiento de los alimentos, la descomposición mecánica del alimento ingerido y la digestión química del mismo, mediante la ruptura de los enlaces químicos con ácidos y enzimas. ¿Qué quiere decir todo este palabrerío? Bueno, cuando nosotros ingerimos alimentos, normalmente estos alimentos, después de pasar por la faringe, pasar por el esófago, se depositan en el estómago y se mantienen durante 1 o 2 horas. Posteriormente, estos alimentos hacen un proceso de descomposición mecánica. ¿Cómo es este movimiento de descomposición mecánica? Es una función que se hace de mezcla y movimiento. No es perceptible, pero ocurre automáticamente. Este principio sería, para que ustedes lo entendieran, como el movimiento de una lavadora. Ustedes meten la ropa a la lavadora, en la cual dentro de la lavadora lleva ace o detergente, suavizante, etcétera, lo que le quieran poner, y hay una gran cantidad de agua. Una vez que caen o ponen la ropa, la lavadora empieza a mezclar los detergentes con el agua y empieza a hacer unos movimientos rítmicos. Estos movimientos hacen que la ropa que está arriba descienda hacia abajo y la que está abajo suba hacia arriba. Pues es el mismo principio que ocurre básicamente en el estómago. Hay un movimiento de los alimentos de tal forma que se mezclen con los ácidos gástricos. Estos ácidos gástricos, como su nombre lo dice, es un ácido que destruye molecularmente el bolo de alimento, lo va a convertir en algo que se llama quimo. Se llama quimo porque es extremadamente ácido, ¿verdad? Y eso lo que va a provocar es el mecanismo de la digestión, ¿verdad? La digestión es la ruptura o fragmentación de los alimentos en los diferentes componentes que lo tienen, ¿no? Componentes como van a ser carbohidratos, proteínas, vitaminas, etcétera. Todas esas uniones que hay dentro de un ejemplo, un pedazo de carne, se descomponen para ser transferidos como en quimo hacia el intestino delgado. En el intestino delgado ocurrirán otros procesos que vamos a ver más adelante, que permiten después ahí en el intestino delgado la absorción de todos los nutrientes que necesitamos en nuestro organismo. El estómago simplemente es una mezcladora. Vamos a usar otro principio. En construcción agarran el cemento, el agua, lo echan en una cosa que da vuelta y lo que hace es mezclar la arena, mezcla el agua, mezcla el cemento
y convierte en una masa espesa, que es la que utilizamos normalmente para la construcción de planchas de cemento. Ese es el mismo principio que hace el estómago. Después de haber pasado por el esófago, ¿verdad? Este mismo se une por el esfínter gastroesofágico inferior, se une al estómago hacia una región que se llama cardiax, ¿verdad? Se denomina cardiax porque esta estructura está por abajo del diafragma y arriba del diafragma está justamente lo que está el corazón. Entonces, por eso se le puso su nombre. Pero es la parte que inicia el estómago después de pasar por el esfínter gastroesofágico. Es importante porque cuando hay esta falla del esfínter gastroesofágico, es lo que va a producir el reflujo gastroesofágico, que estuvimos hablando el día de ayer, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con el esfínter, tiene que ver con el anillo que es externo, fuera del esófago, que cuando se abre produce elevación del estómago y tortuosidad de ese esfínter, que eso se llama una hernia hiatal, que también va a provocar alteración a nivel del esfínter y reflujo gastroesofágico. Entonces es importante esa salida porque el cardiax va a ser uno de los que más se va a afectar juntamente con el esfínter y producir alteraciones a ese nivel, y es frecuente la formación en esa unión de ciertos tipos de tumores, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita del orificio cardial justamente es donde está ese anillo o ese esfínter gastroesofágico. Lateralmente a esta parte que se llama cardiax y más arriba del orificio es lo que se llama el fondo. Radiológicamente, en estudios convencionales, es lo único que verdaderamente se ve del estómago. Si ustedes se acordarán, cuando han hecho una radiografía de tórax PA, que es un paciente parado, ustedes van a ver al lado izquierdo normalmente una imagen negra lineal. Normalmente les han explicado que esa es la burbuja gástrica. Se llama burbuja porque es el nivel de gas que queda arriba del líquido que tiene normalmente el estómago. Entonces, lo que ustedes están viendo en la radiografía convencional simplemente es el fondo gástrico, que es visualizable en un estudio normal. Pero el resto del estómago normalmente no es tan evaluable en una radiografía simple, a menos que esté lleno o completamente lleno de gas, que lo hace ser visible. Inmediatamente después de esa parte del fondo, el estómago se extiende hacia abajo. Esa parte que se extiende hacia abajo se llama cuerpo. Este cuerpo tiene varias paredes, una pared anterior, una pared posterior, una pared inferior y una pared superior. La pared superior e inferior tienen forma de curva. La superior se le llama curvatura menor y la de abajo se le llama curvatura mayor. Ya lo vamos a ver en un dibujo, ¿verdad? Es importante conocer estas curvaturas porque dentro de esas curvaturas hay la formación de pliegues. Pliegues que son visibles adecuadamente y normalmente en la parte inferior, no así en la curvatura superior. Entonces, cuando ya estamos viendo pliegues en la curvatura superior, existe la posibilidad de patología. Antes, después de esa parte del fondo, del cuerpo, que tiene la curvatura menor y mayor, hay una especie de porche o una especie de receso. Ustedes saben que los porches son la antesala a la entrada de las casas o de la puerta principal de la casa. Pues un porche o la antesala a la puerta, que se llamaría píloro,
hay una parte del estómago que se llama antropilórico, ¿no? Que significa adelante del píloro. El píloro es el esfínter que existe entre el estómago y el duodeno. El píloro se abre y desplaza todos los alimentos, o mejor dicho, el quimo que está en el estómago es desplazado hacia el intestino delgado para ser completado la degradación de este quimo en diferentes partículas. ¿Cómo se degrada? A través de unas sales que vamos a ver en un rato cuando analicemos el intestino delgado. Entonces el antropilórico, ojo, en el antropilórico pueden haber muchos tipos de lesiones, sobre todo de tipo úlceras, las famosas úlceras gástricas. El píloro, pues es el esfínter que les acabo de decir, se abre para ser enviados los alimentos al duodeno. ¿Cómo hace esto el estómago? ¿Cómo se convierte en una batidora? ¿Cómo se convierte en una mezcladora? ¿Cómo se convierte en ese mecanismo que tienen las lavadoras? Lo hace a través de estructuras musculares que se contraen en diferentes direcciones. ¿Qué tipo de músculos? Bueno, el estómago tiene músculos circulares, o sea, que lo rodean en forma circular. Tiene otros músculos que lo rodean en forma longitudinal, pero a su vez tiene una tercera capa de músculos que lo hace oblicuo. Entonces, cuando los tres se comprimen al mismo tiempo, es cuando el estómago envía la comida o el quimo al duodeno. Pero cuando se contraen los circulares, mueven la comida de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Cuando se comprimen los oblicuos, mueven los alimentos de un lado hacia otro. Cuando se comprimen los longitudinales, lo mueven de arriba hacia abajo. Entonces, todo ese tipo de movimientos hace una gran mezcla. Esa mezcla se llena de ácidos gástricos que permiten la disolución de los alimentos. Eso ocurre a través de enzimas, ¿verdad? Enzimas que son liberadas por células enteroendocrinas, cuando decimos enteroendocrinas, que están en el intestino y que principalmente están en la pared del estómago, produciendo una sustancia que se llama gastrina. Esta gastrina es la que provoca la actividad secretora y provoca el aumento del ácido gástrico para estar preparado cuando llegan los alimentos. Por ejemplo, cuando ustedes andan con hambre y miran una comida exquisitosa, de repente sienten que en la boca está llena de saliva. ¿Qué pasó? Hay un estímulo neurosensorial que provoca estímulo de las glándulas salivales para que secreten suficiente saliva para que cuando empiecen a comer empiecen con el mecanismo de la deglución. Pero al mismo tiempo en el estómago se está produciendo ácido gástrico en grandes cantidades para que cuando llegue ese alimento pueda mezclarse en una forma adecuada, homogénea y permitir una adecuada digestión. La mala digestión es cuando eso no ocurre adecuadamente. Aquí tenemos el estómago, lo estuvimos describiendo hace poco. Este es el esfínter gastroesofágico. Esta parte de aquí es el cárdiax. Este es el fondo. Esta es el cuerpo con su curvatura mayor y su curvatura menor. Justamente aquí está el píloro y este pedacito que está acá es el antro pilórico. Normalmente, si ustedes se fijan, el estómago tiene una forma de bolsa. Si lo podemos ver internamente, aquí es donde vamos a ver las capas musculares longitudinales, estas que van aquí, estas que van acá, las capas
circulares, estas que están aquí, y las capas oblicuas que están aquí. En su interior, hacia la curvatura mayor, hay pliegues. Normalmente estos pliegues son gruesos, visibles. En esta parte de curvatura superior, los pliegues son tan finos que no son visualizables. Si están engrosados, significa que hay un cuadro probablemente de gastritis. Aquí está el píloro y este fragmento de aquí es el antro pilórico. Este esfínter se abre cuando se comprimen todos estos músculos. El alimento de aquí se va hacia el duodeno. Si el esfínter gastroesofágico estuviera dañado, cuando se comprimen estos músculos, parte de la comida se irá hacia el duodeno, pero parte de ella se puede regresar hacia el esófago. Frecuentemente se regresa más el ácido porque el ácido queda flotando y la comida baja. Pero si el reflujo es grande, hasta la comida se puede regresar, lo que parecería un vómito. Este esfínter es inmaduro en los recién nacidos y por eso es que todos los niños vomitan o tienen cierto grado de reflujo. En el interior de este epitelio tiene forma de cráter. Estos cráteres producen esa formación o secreción de ácido y los alimentos caen aquí y son prácticamente disueltos por esa gran cantidad de ácido. Algunos refieren que una concentración alta de ese ácido en un CC localizado en una área de madera podría perforar la madera, ¿verdad? Porque el ácido es extremadamente potente. Aquí la reconstrucción anatómica de todos los segmentos, ¿verdad? El cárdiax, fondo, cuerpo, curvatura mayor, curvatura menor, la parte del antro pilórico y la parte del píloro. De ahí en adelante sigue lo que es el duodeno. Aquí un esquema, miren los pliegues hacia la curvatura mayor, son gruesos, ondulados, estos son finos y lineales. Las lesiones ulcerativas normalmente se pueden ver a este nivel. Bueno, una vez que el alimento es degradado prácticamente en el estómago, pasa al duodeno. En el duodeno, en su primera porción, genera un estímulo el contacto con el quimo, provocando que en la segunda porción, ¿verdad? Justamente donde entra lo que se llama la ampolla de Vater. La ampolla de Vater es un pequeño esfínter unido entre el duodeno y el colédoco. El colédoco es el que lleva las sales biliares del hígado, que están almacenadas en la vesícula biliar. Esas sales, al mezclarse con el quimo, provocan una disolución total del quimo, convirtiéndolo en diferentes fragmentos o microfragmentos o partículas que se llamarán proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas, y separándolo del agua. Esto provocará entonces que en el intestino delgado se absorban la mayoría o la totalidad de los nutrientes. Entonces el intestino delgado prácticamente es el encargado de la absorción de todos los nutrientes de nuestro cuerpo. Cuando hay una alteración infecciosa a nivel del intestino delgado, hay pérdida de la absorción de nutrientes y viene el cuadro diarreico, ¿verdad? Las enteritis bacterianas desnutren al niño o desnutren a una persona precisamente porque no se están absorbiendo ninguna de estas sustancias. Entonces, el intestino delgado en su interior tiene un montón de pliegues circulares como anillos que se miran como en estos. En estos anillos hay una especie de vellosidades microscópicas
que serían como tentáculos, que se encargan de captar estas partículas de proteínas, grasas y absorberlas para llevarlas al torrente sanguíneo, que a su vez pasarán al hígado. En el hígado se metabolizarán y serán enviadas al corazón, el cual los va a distribuir en todas las estructuras de nuestro sistema, ¿verdad? Cerebro, corazón, a donde quiera que sea. Pero la absorción se llevó a cabo en el intestino delgado. El intestino delgado se divide en 3 segmentos: duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno es el encargado de determinar la disolución del quimo para su absorción, y desde la segunda porción hasta el yeyuno es donde más cantidad de estructuras o sustancias se absorben. La parte distal, el ilio, absorbe la mayor cantidad de agua, y la restante que queda se reabsorberá en lo que es el colon ascendente, que lo miraremos en un rato. Entonces, como les decía, en el intestino delgado hay pliegues circulares, ¿verdad? Que son aproximadamente unos 800, y eso es lo que aumenta la superficie de absorción. En otras palabras, hasta cierto punto el intestino delgado es como un acordeón, pero bien chiquito y bien compactado. Pero dentro de ellos hay un montón de pliegues que terminan en las vellosidades, que sirven para la absorción de los nutrientes. El duodeno normalmente puede medir unos 25 centímetros. El duodeno tiene una forma de una C, ¿verdad? Una de las características del duodeno es que en el intestino delgado, una porción, o sea, 2.5 centímetros de ese duodeno se convierten en retroperitoneales. Cuando hablamos retroperitoneales es que al estudiar el abdomen, en el abdomen hay lo que se llama cavidad peritoneal. En esa cavidad peritoneal es donde están la mayoría de estructuras. Pero la pared posterior de esta cavidad está protegida con una capa delgada que se llama peritoneo. Atrás de él se llama retroperitoneo. Normalmente en el retroperitoneo están los riñones y parte de los uréteres. Entonces, esta porción duodenal se pone retroperitoneal. Por eso es que es difícil evaluarla, por la complejidad y la colonización. Cuando hay lesiones a ese nivel es una cirugía difícil, porque hay que entrar a ese retroperitoneo, hay que mover todas las estructuras del abdomen para poder llegar ahí. Normalmente está entre la columna, si lo vemos en los discos vertebrales, entre L1 y L4. En yeyuno, ¿verdad? En estudio fluoroscópico, el yeyuno tiene una característica que se puede saber cuál es el yeyuno, porque adquiere una forma como en plumas de ave. Eso lo vamos a ver cuando veamos tránsito intestinal, pero normalmente tiene esa forma. Puede medir hasta 2.5 metros de largo. El ilio puede medir hasta 3.5 metros y termina en la válvula ileocecal, que es un esfínter que une el intestino delgado con el intestino grueso. Dentro del intestino, como les dije, existen las vellosidades intestinales que protruyen hacia la luz intestinal, y estas son las encargadas de provocar la absorción de los alimentos y tienen una forma como de borde de cepillo. El intestino delgado, al igual que el estómago, también, como hablamos ayer, tiene peristalsis.
¿Se acuerdan? Hablamos de la peristalsis, estaba provocada por músculos longitudinales y músculos circunferenciales. Se contraen unos, se dilatan otros y esto hace que se vaya moviendo el bolo alimenticio. Entonces, del quimo que posteriormente se desintegra con las sales biliares, lo que va quedando ahí, se le va quitando el agua, se le va quitando los nutrientes, pero va quedando un desecho. Ese desecho tiene que ser movido con la peristalsis hasta llegar al ciego, en donde el ciego será el encargado de eliminar esta sustancia que ya no tiene un valor para el organismo ni da sustento a ningún órgano, con lo cual lo conoceremos como heces fecales. Entonces aquí, ayer vimos la cavidad oral, vimos el esófago, estamos viendo el estómago, acabamos de ver el intestino delgado, hasta llegar hasta la válvula ileocecal. Desde la boca hasta la válvula ileocecal es un aparato digestivo alto o sistema digestivo alto. Desde la válvula ileocecal hasta el ano es aparato gastrointestinal bajo o sistema bajo, ¿verdad? Que normalmente es un estudio que se hace específico para ver patologías a este nivel cuando hay problemas de la defecación. Pero si ustedes se fijan, en todo este proceso digestivo entra la cavidad oral con la lengua, los dientes que hablamos ayer, las glándulas submandibular. Una vez que pasa al estómago, pues en el estómago se descompone. Una vez que pasa al duodeno, actúa la vesícula biliar, el hígado y el páncreas, que todas estas tres estructuras mandan esas sales biliares que van a desintegrar totalmente el quimo para ser absorbido en el intestino delgado, donde se absorben todos los nutrientes. Una vez que pasa al intestino delgado, solo queda esa sustancia sin nutrientes con cierta cantidad de agua, que se le llaman heces fecales, que pasan al intestino grueso, en donde la mayor cantidad de agua es absorbido en la porción ascendente del colon. Ya del colon transverso en adelante tiene poca agua y prácticamente ya queda lo que conocemos como heces fecales. El colon tiene un diámetro mayor que el intestino delgado, es hasta 3 veces mayor que el mismo. Este tiene una forma tubular, pero con constricciones múltiples, las cuales se le llaman austras, ¿verdad? Es como que estuviéramos viendo verdaderamente un acordeón, ya que el acordeón, cuando ustedes lo mueven, ¿verdad? Las partes que hacen curvatura se unen unas con otras o se expanden unas con otras, que serían las austras, y en medio hay una línea que las une, ¿verdad? Esas se llaman tenias, que son 3 bandas longitudinales, una superior, una anterior y una posterior, ¿verdad? Esas tenias son las que permiten que el colon tenga la peristalsis adecuada y el movimiento adecuado. Normalmente el colon derecho es más ancho que el izquierdo, razón por la cual en el lado derecho se acumula la gran cantidad de desechos, absorben el agua y por peristalsis lo mueven hacia el colon transverso, provocando que por declive vaya cayendo también al colon descendente. En la parte externa del colon hay un montón de imágenes saculares que son tejidos llenos completamente de grasa,
que se llaman apéndices epiploicos o omentales que sirven para protección del colon. Entre el intestino delgado, o sea, la válvula ileocecal y la parte posterior del colon ascendente, en su parte más baja, que se llama ciego, hay una prominencia que sale tubular, que tiene una luz en su interior, que se conoce como apéndice cecal. No son estos apéndices epiploicos, porque estos son de grasa. Eso es una continuidad del ciego tubular con una luz. Ese es lo que conocemos como el apéndice cecal, que cuando se inflama se le conoce como el nombre de apendicitis aguda. La pared del intestino grueso es delgada, aunque se mide grande, mide hasta 3 milímetros. Como les dije, el colon es hasta 3 veces más grueso que el intestino delgado. No contiene vellosidades, porque recuerden, aquí solo se absorbe el agua, no se absorben nutrientes, aquí solo hay desechos. Hay células que se llaman caliciformes y son abundantes en intestino grueso, que sirven para permitir la ubicación y que se desplace mucho mejor el desecho, que saldrá posteriormente hasta la región anal y será evacuado por la misma. Entonces aquí tenemos la apéndice cecal, esto es el ciego, aquí está la unión entre el intestino delgado y el ciego, que es la válvula ileocecal, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, esta curva que hace una especie de S es el recto sigmoides y la parte inferior donde está el esfínter que se llama ano. Este esfínter tiene una cualidad doble, ya que su parte superior se abre espontáneamente con el contacto, es automático, con el contacto de las heces en esta parte que se llama ampolla. Cuando las heces caen aquí, inmediatamente la parte interna de este esfínter se abre, no así la externa. La externa es de apertura voluntaria, o sea, ustedes la abren o no la abren, ¿verdad? Cuando alguien tiene un cuadro diarreico, este esfínter de arriba se abre, pero este esfínter de abajo uno lo puede cerrar voluntariamente para evitar la evacuación espontánea. Y precisamente por eso un mecanismo es que cuando hay una alteración a nivel pueden haber ciertas enfermedades pediátricas como enfermedades Hirschsprung, que es cuando este esfínter no se abre nunca y las heces no pueden ser evacuadas y a los niños les cuesta sacar las heces, y es por una enfermedad que la vamos a ver cuando veamos esta patología, que no permite la evacuación de las heces y se dilata el colon. Aquí nuevamente la región cecal, la apéndice, que es una imagen tubular con luz propia, y la unión. Toda esta región es altamente vascularizada. El recto, en la parte distal ya del colon, ¿verdad? Puede medir 15 centímetros. Tiene unos sensores extremadamente estimulables, hasta el punto que cuando cae en la parte más baja de él, que se llama ampolla, activa el impulso de la defecación automáticamente. O sea, cuando las heces caen ahí, inmediatamente todos nosotros sentimos la sensación de ir al baño. La región anal es el esfínter o es el conducto, ¿verdad? Que tiene unas fibras musculares circunferenciales que me permiten abrir y cerrar, y que la apertura se llama orificio anal o ano. El intestino
grueso, tiene peristalsis igual que todos los demás, a través de la compresión o expansión de las austras, permitiendo segmentación de los desechos. O sea, nosotros no defecamos todo de un solo, sino que básicamente lo que es, cuando uno defeca lo que hay acumulado en la región de rectos sigmoides. Y lo que está en recto sigmoides es expulsado, y después lo que está en el colon descendente cae. Por eso es que hay personas que tienen un estímulo muy rápido y que defecan después de cada comida. O hay personas que no lo hacen así, defecan una vez al día, otras defecan cada 3 días. El movimiento defecatorio es diferente para cada persona, pero debería por lo menos ser una vez al día para no generar enfermedades. Bueno, esto es básicamente lo que es toda la anatomía gastrointestinal. Su complejidad genera que haya diferentes tipos de estudios para su valoración. Como hablábamos con sus compañeros ayer, si es el compromiso entre estómago y esófago, sería un estudio gastroesofágico. Si el compromiso es entre estómago y duodeno, sería una serie gastroduodenal. Si el compromiso es puramente intestino delgado, sería un tránsito intestinal. Y si el compromiso es prácticamente del colon, sería un colon por enema. Entonces, de acuerdo a donde esté la afectación, así será el tipo de estudio a realizar.